explicar cómo los fabricaron. En la India se alza una columna de hierro que no se ha oxidado en 16 siglos, aunque el acero moderno se deteriora en pocos años. En Irak se encontró una batería, ensamblada 2000 años antes de que Volta presentara la suya. Estos objetos no encajan en los libros de texto, porque los libros de texto fueron escritos por personas que nunca los vieron. Hoy desvelaremos 7 hallazgos antiguos reales. Cada uno parece como si lo hubieran olvidado viajeros del futuro. Y empezaremos con el enigma más pesado, en el sentido más literal de la palabra. Los 7 objetos se pueden tocar con las manos. Cada uno se conserva en un museo real, y cada uno rompe la visión habitual del pasado. Egipto, Saqqara, el año 1850 de nuestra era. El arqueólogo francés Auguste Mariette divisó una esfinge de piedra asomando de la arena al noroeste de la pirámide de Djoser. Al desenterrar toda una avenida de estos esfinges, se dio cuenta de que conducían a la entrada de una estructura subterránea. Cuando su equipo logró abrirse paso al interior, tuvieron que usar dinamita, porque los pasajes estaban sellados herméticamente. Detrás de los muros de piedra se abrió un laberinto de largos túneles, excavados directamente en la roca caliza. En la galería más grande, a ambos lados del corredor, se encontraban 25 gigantescos cofres de granito negro y rosado. Cada cofre medía 4 metros de largo, 2,5 metros de ancho y 3 metros y 1/3 de alto. La tapa pesaba 30 toneladas por sí sola, y la masa total del contenedor se acercaba a las 100 toneladas. Es el peso de un vagón de tren completamente cargado, escondido en un nicho subterráneo estrecho. Cuando Mariette abrió uno de los cofres con explosivos, dentro no encontró nada más que vacío y paredes lisas. La ciencia oficial llama a este lugar el Serapeum y afirma que aquí se enterraban a los toros sagrados de Apis. El problema es que en ninguna de las cajas abiertas se encontraron restos de toros ni rastros de momificación. En cambio, descubrieron algo mucho más aterrador que las momias: una precisión inhumana en el trabajo de la piedra. El ingeniero Christopher Dunn, con 49 años de experiencia en manufactura de alta tecnología, midió las superficies interiores de 2 de estas cajas. Utilizó un calibrador industrial con una tolerancia de 2/10 de pulgada. Las paredes resultaron ser tan planas que solo se pueden lograr con máquinas de control numérico. Las esquinas están perfectamente a 90 grados y el radio en las esquinas es de apenas 4 milímetros. Cuando Don se acercó a una empresa estadounidense pidiendo replicar una caja así a partir de un solo bloque de granito, la respuesta fue directa. Incluso con un presupuesto ilimitado, habría que ensamblarla a partir de 6 losas separadas. Y los antiguos artesanos tallaron cada contenedor de un solo monolito, extraído en Asuán, a 800 kilómetros de Saqqara. La roca de la mayoría de las cajas tiene una dureza de 6,5 en la escala de Mohs, y algunas están hechas de diorita, que es aún más dura. Los túneles son tan estrechos que apenas caben 2 personas. Cómo giraron bloques de 100 toneladas en las esquinas rectas de los corredores y los bajaron a nichos con un espacio de 40 centímetros. La ciencia guarda silencio. Simplemente no hay espacio para colocar palancas o una cuadrilla de trabajadores, y los antiguos egipcios, oficialmente, no tenían hidráulica. Una caja inacabada todavía se alza en medio del túnel, como si los constructores la hubieran abandonado a mitad de camino y se hubieran ido para siempre. Los jeroglíficos toscamente rayados en las paredes exteriores contrastan marcadamente con el pulido espejo del interior. Es como si las inscripciones hubieran sido hechas por personas completamente diferentes, miles de años después de la creación de los propios contenedores. Si sientes que los canales habituales cuentan la historia de forma demasiado superficial, suscríbete. Aquí cavamos donde terminan los libros de texto. ¿Para qué crees que se necesita una precisión quirúrgica para el ataúd de un toro? Escribe tu opinión en los comentarios. Viajemos desde las galerías subterráneas de Egipto hasta el fondo del mar Mediterráneo. En el año 1901,
unos buceadores griegos en busca de esponjas se vieron sorprendidos por una tormenta cerca de la isla de Anticitera. El capitán envió a un buzo al fondo para no perder tiempo, y este regresó a la superficie en pánico. Gritaba sobre cuerpos muertos a una profundidad de 60 metros. El capitán descendió él mismo y no encontró un cementerio, sino los restos de un antiguo barco romano que se hundió alrededor del año 85 a.C. Los cuerpos muertos resultaron ser estatuas de mármol que habían permanecido en la arena durante 2 milenios. Entre las esculturas y un montón de monedas, yacía un trozo anodino de bronce verdoso. Estuvo 2 años acumulando polvo en un cajón del Museo Nacional de Atenas, hasta que el político Spíridon Stais notó una grieta. Dentro brilló un engranaje, pequeño, cortado a la perfección, en un objeto de más de 2000 años de antigüedad. Los periódicos hablaron de una sensacional primicia. Los escépticos clamaron que era una falsificación, pero el tomógrafo de rayos X de los años 2000 lo aclaró todo. En su interior se escondía un sistema de 37 engranajes de bronce, el mayor con 13 centímetros de diámetro y 223 dientes. El dispositivo, del tamaño de un portátil, calculaba la posición del Sol, la Luna y 5 planetas. Predecía eclipses solares y lunares, seguía los ciclos de los Juegos Olímpicos y mostraba las fases de la Luna. La precisión de estos cálculos fue alcanzada por la ciencia europea solo 1500 años después. El mecanismo tenía en cuenta que la Luna acelera y frena en distintas partes de su órbita elíptica. Para ello, en su interior había 2 engranajes montados con un eje descentrado, básicamente un diferencial. El mismo componente que permite que las ruedas de tu coche giren a distinta velocidad en una curva. Los dientes de cada rueda están cortados con una precisión inalcanzable para una lima manual. Los dientes triangulares son idénticos, como si estuvieran estampados. Las inscripciones en el panel trasero, leídas recientemente gracias a la tomografía, resultaron ser una detallada instrucción de uso. Las agujas perdidas del panel frontal llevaban esferas de colores: rojo fuego para Marte, dorado para el Sol. Investigadores del University College de Londres calificaron el original como la obra de un genio que fusionó la astronomía babilónica y las matemáticas de la Academia de Platón. Quienquiera que haya ensamblado este dispositivo comprendía el cosmos a un nivel que el resto de la humanidad tardaría otros 20 siglos en alcanzar. El orador romano Cicerón, en el primer siglo a.C., describió un artefacto similar creado por Arquímedes en Siracusa. Esto significa que el mecanismo de Anticitera no fue el único. Perteneció a toda una tradición de la cual solo nos ha llegado un ejemplar. Los griegos empaquetaron el cielo en una caja de bronce, mientras que los herreros indios, aproximadamente en la misma época, domesticaron el hierro. En el patio de la mezquita Quwwatul Islam, en Delhi, se alza una columna de 7 metros 20 centímetros de altura y con un peso de más de 6 toneladas. Una inscripción en sánscrito la vincula al rey Chandragupta II de la dinastía Gupta, del IV siglo de nuestra era. Durante 16 siglos, la columna ha permanecido a la intemperie, soportando lluvias monzónicas y un sol abrasador, y apenas muestra óxido. El hierro común en el clima de Delhi se oxida en pocos años, mientras que la Torre Eiffel necesita ser repintada cada 7 años. En el siglo XVIII, un cañonazo impactó contra la columna, pero esta resistió, dejando solo una abolladura a una altura de 4 metros. Se ha intentado desentrañar el misterio desde el año 1912, cuando los químicos británicos tomaron las primeras muestras. La respuesta llegó 91 años después, cuando el profesor Balakrishna Mann, del Instituto Tecnológico de Kanpur, publicó una investigación. Su equipo empleó difracción de rayos X, pruebas electroquímicas y microscopía para comprender finalmente qué sucedía en la superficie del metal. El hierro de la columna contiene alrededor de un 1% de fósforo y casi nada de azufre y magnesio. Esta composición inicia la formación de una capa de fosfato de hierro cristalino de un 1/20 de milímetro de espesor.
Esta capa actúa como un escudo invisible que se repara solo con cada ciclo de secado y humedecimiento. Básicamente, los antiguos herreros crearon un análogo natural del acero inoxidable 15 siglos antes de que se inventara el acero inoxidable. Utilizaron la soldadura por forja, calentando y martillando el hierro de tal manera que conservaron el fósforo, sin herramientas ni manuales. La metalurgia moderna aún no ha logrado replicar la combinación exacta de composición y durabilidad de esta columna. 6 toneladas de hierro, sin un solo gramo de pintura, se alzan a la intemperie y ganan una batalla que toda nuestra industria pierde. ¿Y de qué país eres tú? Escríbelo en los comentarios. Me interesa saber desde dónde nos ven. Los indios conquistaron el hierro y los romanos en el siglo IV conquistaron el mundo. En el Museo Británico, detrás de un cristal blindado, se exhibe la copa de Licurgo, el único ejemplar completo de vidrio dicroico de la antigüedad. Si la luz incide desde el frente, la copa es verde como el jade, pero si atraviesa la pared desde atrás, resplandece con un rojo rubí. En la superficie está tallada una escena de un mito. El rey Licurgo se enreda en vides, mientras el dios Dionisio observa su perdición. La talla está hecha con la técnica de la copa celular, donde el vidrio se moldea en un bloque grueso y luego se talla hasta obtener una intrincada celosía. Pero el truco del cambio de color no está en el tallado, sino en la propia estructura del vidrio. La solución llegó en los años 90, cuando unos fragmentos de vidrio romano similar fueron examinados bajo un microscopio electrónico. En su interior se encontraron partículas de una aleación de oro y plata, de unos 50 nanómetros, 1000 veces más pequeñas que un grano de sal. Cuando la luz incide sobre estas inclusiones, los electrones del metal comienzan a oscilar y a cambiar la longitud de onda. La plata es responsable del color verde en reflexión y el oro del rojo en transmisión. Este efecto se llama resonancia plasmónica y hoy en día se usa en sensores y tecnologías holográficas. Los maestros romanos molieron oro y plata hasta obtener partículas invisibles al ojo y las fundieron en vidrio en una proporción de 7:3. Los científicos de Cambridge, recién en 2014, lograron reproducir un efecto similar, creando arreglos de 16 millones de nanopartículas por milímetro. Los romanos consiguieron lo mismo hace 16 siglos, sin microscopios, sin láseres, sin libros de texto de óptica. El secreto de su producción murió junto con el imperio, y la copa de Licurgo quedó como el único testigo completo. Hoy en día, los investigadores intentan utilizar este principio antiguo para crear detectores de contaminación del agua ultrarrápidos. Una tecnología nacida para la mesa de banquetes podría salvar millones de vidas 17 siglos después de su invención. Los romanos controlaban la luz, y sus contemporáneos del este, quizás, controlaban la electricidad. En 1936, durante la construcción de una vía férrea cerca de Bagdad, los trabajadores desenterraron un antiguo entierro. Estaba ubicado cerca de las ruinas de Ctesifonte, la capital del Imperio Parto. Entre los hallazgos se encontraba una jarra de arcilla de 14 centímetros de altura, con un cilindro de cobre en su interior. En el centro del cilindro colgaba una varilla de hierro, sin tocar las paredes, y la boca estaba sellada con un tapón de betún. Wilhelm König, director del Museo Nacional de Irak, reconoció de inmediato la estructura de una celda galvánica. 2 metales con diferente potencial electroquímico, separados por un espacio para un electrolito líquido. Rastros de corrosión en las paredes indicaban la presencia de un ácido, muy probablemente vinagre o jugo de uva. El científico estadounidense Willard Gray construyó una copia exacta y la llenó con jugo de uva, y el dispositivo realmente generó corriente eléctrica. Un dispositivo así es capaz de producir alrededor de 1 voltio, y varios jarrones conectados habrían proporcionado corriente para dorar adornos. Vasijas similares se encontraron en la vecina Seleucia, y junto a ellas yacían agujas de bronce y hierro. El médico romano Scribonius Largus, en el primer siglo, describió el tratamiento de la gota con una raya eléctrica aplicada a los pies del paciente.
La idea de usar la electricidad en medicina era conocida en el mundo antiguo, mucho antes de que la ciencia le diera un nombre. La batería de Bagdad se adelanta al invento oficial de Volta por al menos 16 siglos. En el año 2003, fue robada del museo durante la invasión de Irak y su paradero es desconocido. Hemos perdido quizás el artefacto eléctrico más antiguo de la historia y ni siquiera podemos realizar un análisis moderno. Volvamos a Egipto, pero esta vez a un objeto que cabe en una mesa de comedor y parece una pieza de un taller mecánico. En ese mismo año, 1936, el arqueólogo Walter Emery excavó la tumba del funcionario Sabu en la necrópolis de Saqqara. Junto al esqueleto yacía un disco de piedra partido de 61 centímetros de diámetro. Está tallado en metasilvita, una roca frágil que se desmorona ante el más mínimo golpe descuidado. 3 aspas curvas convergen hacia un cubo central, y desde arriba, el disco es indistinguible de la turbina de una bomba industrial. La tumba tiene alrededor de 5000 años, de la primera dinastía, cuando las herramientas se hacían de piedra y cobre blando. Cómo se tallaron finas aspas de una roca que se desmorona al tacto más leve, sin una sola mella, nadie puede explicarlo. Un entusiasta imprimió una copia en una impresora tridimensional y la colocó en una carcasa con un eje. Al girar, la copia comenzó a bombear agua con fuerza, funcionando como un impulsor centrífugo clásico. Sin la carcasa, el disco giratorio creaba un vórtice de agua estable con tanta fuerza que la coincidencia de la forma es imposible. Ingenieros de Airbus también imprimieron copias y confirmaron las propiedades aerodinámicas, aunque el disco no puede servir como hélice. El egiptólogo Cyril Aldred señaló que la forma del disco sugería una copia de un original metálico, mucho más antiguo. Si el disco de Sabu es realmente un modelo de un mecanismo perdido, ante nosotros hay un vestigio de ingenio humano desaparecido antes del inicio de la historia registrada. Hace 5000 años, alguien en el Valle del Nilo sabía cómo bombear agua mediante fuerza centrífuga. Y luego ese conocimiento se disolvió en la arena, junto con el nombre de quien lo inventó. El último hallazgo no se esconde bajo tierra, sino que se alza frente a miles de turistas cada día, cerca de Xi'an, en China. En el año 1974, unos campesinos que cavaban un pozo tropezaron con fragmentos de una figura de arcilla. Así comenzó el descubrimiento del ejército de terracota, más de 8000 guerreros de tamaño real, hechos de arcilla cocida. Cada figura tiene el tamaño de una persona, y ninguna cara se repite, aunque para las cabezas se usaron solo 8 formas básicas. Custodiaban la tumba del primer emperador de la China unificada, Qin Shi Huangdi, cuya construcción movilizó a 700.000 obreros. Se ha excavado menos del 1% del complejo hasta ahora, pero la sensación no fueron las estatuas, sino sus armas. De las fosas se extrajeron más de 40.000 puntas de flecha de bronce, espadas de hasta 95 centímetros de largo, lanzas y mecanismos de ballesta. Después de 2200 años bajo tierra, las hojas brillaban como si hubieran sido forjadas ayer, y los filos permanecían afilados. Durante 40 años, los científicos creyeron que el secreto residía en un recubrimiento de cromo, ya que se encontraron rastros de cromo en el bronce. La cromación solo se patentó en Europa en el siglo XX, y el hallazgo parecía increíble. Una investigación conjunta del University College de Londres y el Museo del Ejército de Terracota en el año 2019 revolucionó la teoría. El cromo en las espadas resultó ser una contaminación del barniz que cubría las empuñaduras de madera y los astiles de bambú. No tuvo nada que ver con la conservación del bronce en sí. El verdadero secreto radicaba en la aleación de bronce con alto contenido de estaño y en las propiedades del suelo local. El loess alcalino de Xi'an, con sus partículas finas y bajo contenido orgánico, creó el entorno perfecto para la conservación del metal. Réplicas de bronce enterradas en el suelo local, tras 4 meses de pruebas extremas, permanecieron intactas.
Las mismas muestras, en tierra británica durante el mismo periodo, se cubrieron de una densa corrosión. Los artesanos de la dinastía Qin, hace 22 siglos, eligieron una aleación y un entorno que funcionaron como un conservante ideal. No conocían las palabras electroquímica o corrosión alcalina, pero el resultado de su trabajo sobrevivió a todos los imperios que vinieron después. 40.000 hojas yacían en la oscuridad, esperando su momento, como una orden que nadie había cancelado. ¿Qué de lo que escucharon hoy te sorprendió más? Escríbelo en los comentarios. Hemos recorrido laberintos subterráneos de Egipto y descendido al fondo del mar Mediterráneo. Nos detuvimos junto a un pilar de hierro en Delhi y miramos dentro de una copa romana donde bailan nanopartículas. Sostuvimos en nuestras manos una pila que tiene 2 milenios y giramos una turbina de piedra con 5.000 años de antigüedad. Cada uno de estos hallazgos es real, está documentado y se conserva en un museo que puedes visitar mañana mismo. No necesitas creer en ellos ciegamente. Solo compra un billete de avión, entra y compruébalo por ti mismo. Ninguno requiere extraterrestres para su explicación, pero cada uno exige reconocer un hecho incómodo. Nuestros antepasados poseían conocimientos que redescubrimos a lo largo de milenios. Nosotros lo llamamos avances.